Saludos. Para el análisis de hoy nos vamos a sumergir en una serie de documentos universitarios sobre programación avanzada en bases de datos SQL. La misión, es desmitificar herramientas que suenan muy potentes como los procedimientos almacenados, las funciones y los disparadores. Vamos a ver cómo convierten lo que a menudo vemos como un simple almacén de datos en un sistema dinámico e inteligente. Exacto. Es que el cambio de chip aquí es fundamental, ¿no? No se trata solo de hacer consultas para leer datos, se trata de construir la lógica de negocio, las reglas, la inteligencia, dentro de la propia base de datos. Es una decisión de arquitectura que impacta muchísimo en la automatización, la seguridad y, el rendimiento de todo el sistema. Bien, pues empecemos a desglosar esto. La idea central es, entonces, escribir código que no vive en la aplicación, sino que reside en la base de datos. Los documentos hablan mucho de funciones definidas por el usuario y procedimientos almacenados. A primera vista, la verdad, suenan muy parecidos. ¿Dónde está la línea divisoria? ¿Cuál es la diferencia real? A ver, la línea es el propósito y las restricciones que ese propósito impone. Pensemos primero en un problema de consistencia. Si tienes, digamos, 5 aplicaciones distintas que necesitan calcular el IVA o una comisión de venta, ¿codificas esa lógica 5 veces con el riesgo de que sean diferentes? Pues no, lo encapsulas en una función dentro de la base de datos. Ah, claro. Se convierte en la única fuente de verdad para ese cálculo. Precisamente. Por eso, una función es muy, muy estricta. Está diseñada para realizar un cálculo y siempre tiene que devolver un valor. Y lo más importante, tiene prohibido modificar el estado de la base de datos. No puede hacer un insert, ni un update, ni un delete. Es una caja negra de cálculo puro. Vale, entiendo el concepto. Pero aquí es donde las fuentes se ponen interesantes, porque no hablan de funciones en general. Las dividen en 3, sabores distintos. Escalares, con valores de tabla en línea y de varias instrucciones. Empecemos por la más sencilla. La función escalar. Recibe algo, un número o una fecha, y devuelve un único valor. Los documentos ponen un ejemplo perfecto. Una función que recibe una fecha y te devuelve el nombre del mes en español. Ah, o sea, como una pequeña calculadora para una tarea específica. Le doy una fecha, me devuelve enero. Simple, reutilizable y, claro, garantiza que el formato del mes sea siempre el mismo en toda la aplicación. Exacto. Pero a veces no quieres un solo valor, quieres una tabla entera como resultado. Y ahí es donde entran las funciones de valor de tabla. El primer tipo son las en línea. Son extremadamente eficientes porque, en esencia, no son más que una única instrucción select empaquetada. Entiendo. Entonces es como una vista, pero con un extra. Como una vista parametrizada, ¿no? Puedo tener una consulta que me muestre los cursos, pero le paso una fecha y me devuelve solo los de después de ese día. Esa es la analogía perfecta. El optimizador de consultas de SQL Server las adora, porque puede ver exactamente lo que hacen y las optimiza muy bien. Pero, ¿y si la lógica para generar esa tabla es más compleja que un simple select? Ahí es donde entra el tercer tipo, me imagino. Las de varias instrucciones. Correcto. Son las más potentes, las más flexibles. Te permiten tener un bloque de código completo con variables, bucles while, condicionales, if, toda la artillería. Las fuentes muestran un ejemplo que crea una tabla de cursos filtrados por tipo, pero que podría incluir lógica muy compleja para construir esa tabla fila por fila. Ofrecen mucho poder, sí, pero hay una contrapartida. El rendimiento puede ser menor, el optimizador no puede ver dentro de esa lógica tan fácilmente. Vale. Entonces las funciones son geniales para cálculos puros, pero son muy estrictas. No pueden cambiar nada. ¿Qué pasa si lo que necesitamos es precisamente ejecutar una acción? Como, no sé, registrar un nuevo cliente y a la vez actualizar el inventario y quizá registrar la operación en una tabla de auditoría. Para eso necesitas una herramienta con más libertad de acción. Y esos son los procedimientos almacenados. Un procedimiento es como un mini programa. Puede ejecutar una serie de acciones secuenciales, modificar datos en múltiples tablas y no está obligado a devolver un valor como una función. Las fuentes destacan dos ventajas clave: reducir el tráfico de red y mejorar la seguridad. Esto parece importante. Pensemos en el tráfico. En lugar de enviar 100 líneas de código SQL desde la aplicación al servidor, solo envías una. Execute mi procedimiento.
El trabajo pesado se hace en el servidor que está al lado de los datos. Y la seguridad es crucial. Puedes dar permisos a un usuario para ejecutar un procedimiento, pero no para tocar las tablas directamente. El procedimiento es el único portero autorizado. ¿Y cómo se comunican con el exterior? Si no están obligados a devolver un valor, ¿cómo obtenemos un resultado? Pues brillan por su manejo de parámetros. Pueden recibir parámetros de entrada para guiar su lógica. Pero también pueden devolver información a través de parámetros de salida, marcados con la palabra output. Hay un ejemplo genial en las fuentes de un procedimiento que, si le das una descripción como tornillos, hace sus cálculos y te devuelve dos valores distintos: el coste total de todos los tornillos y su precio promedio. Así es como un procedimiento puede entregar los resultados de vuelta. Entendido. Funciones para calcular, procedimientos para actuar. Pero, ¿y el mantenimiento? ¿Qué tan fácil es modificar estos bloques de código una vez que están en producción? Y, no sé, cientos de aplicaciones dependen de ellos. Es una pregunta clave, sí. Puedes modificar la lógica interna de una función o un procedimiento con la instrucción alter. Lo que es complicado, y a menudo no está permitido, es cambiar su firma, los tipos de datos de los parámetros o el valor que devuelve. Cambiar la firma es como cambiar la forma de un enchufe en la pared. No basta con cambiar los cables por dentro, todos los aparatos que intentaban conectarse ya no van a encajar. Por eso muchas veces es más seguro quitar el enchufe viejo, drop, y poner uno nuevo, create, lo que te obliga a revisar todas las conexiones. Bien, ya le hemos dado a nuestra base de datos herramientas reutilizables. El siguiente paso para hacerla inteligente es darle la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y aquí es donde entran las variables y la lógica condicional, ¿no? El cerebro de la operación. Nombre son como contenedores temporales de información, pero el poder real viene de las estructuras de control de flujo. El if-else es el pilar de la toma de decisiones. El ejemplo de las fuentes me parece muy práctico. Actualizar los precios, pero solo si la condición if exists encuentra que hay artículos por debajo de cierto valor. Te evita una operación masiva y costosa si no es necesaria. Exactamente. Y para tareas repetitivas tienes el bucle while. Los documentos muestran un procedimiento que calcula el factorial de un número, iterando y multiplicando hasta que un contador llega a cero. Es un ejemplo muy académico, claro, pero ilustra perfectamente el concepto de repetir una tarea hasta que se cumpla una condición. Pero hay una estructura que me pareció especialmente elegante, el case. Normalmente esa lógica de si el valor es X, pon A, si es Y, pon B. Yo la haría en el código de la aplicación, después de recibir los datos. Y el case te permite hacer eso directamente en la consulta select. Es como un if-else, pero para columnas individuales. El ejemplo de etiquetar productos como categoría alta, media o baja, según su precio, es perfecto. Permite crear columnas calculadas dinámicamente y el resultado que llega a la aplicación ya viene enriquecido. Es mucho más limpio. En toda esta lógica, el uso del bloque begin.end parece crucial. La fuente advierte que si lo omites en un if con varias sentencias, solo se ejecuta la primera. Ojo, que eso suena a un error muy fácil de cometer y muy difícil de encontrar. He visto sistemas fallar de formas catastróficas por un begin y end olvidado. Es un concepto fundamental en muchos lenguajes. Agrupa un conjunto de instrucciones para que el sistema las trate como una sola unidad lógica. Sin él, tu condicional if podría proteger solo la primera línea, y el resto del código se ejecutaría siempre, causando resultados totalmente inesperados. Es el típico error que te hace pasar una noche entera revisando código para darte cuenta de que la solución eran dos palabras. Vale, hasta ahora toda la lógica que hemos creado necesita que la llamemos para que se ejecute. Pero una base de datos verdaderamente dinámica debe poder reaccionar por sí misma a los eventos. Esos son los reflejos automáticos del sistema, y los documentos los llaman triggers o disparadores. A mí me gusta pensar en ellos como los guardianes automatizados de la base de datos. Se disparan en respuesta a un evento de modificación de datos, un insert, un update o un delete sobre una tabla específica. Su función principal es aplicar reglas de negocio complejas que van más allá de lo que una simple restricción puede hacer, garantizando la integridad de los datos a un nivel superior. Aquí es donde se pone realmente interesante. Para que un trigger pueda hacer su trabajo, necesita saber qué datos están cambiando. Los documentos mencionan dos tablas virtuales especiales, inserted y deleted. ¿Cómo funcionan?
Son la clave de todo. Imagina que el trigger tiene dos bandejas sobre su escritorio. Cuando llega una operación, por ejemplo un update, el trigger pone el dato viejo, la fila como estaba antes del cambio, en la bandeja de salida, que es la tabla deleted. Y pone el dato nuevo, la fila como quedará después del cambio, en la bandeja de entrada, que es la tabla inserted. Qué buena analogía. Entonces, en un insert solo hay bandeja de entrada y en un delete solo hay de salida. Exacto. Y con un update, al tener las dos bandejas, el trigger puede mirar ambas y comparar exactamente qué cambió. Subió el precio, se modificó el estado del pedido. Esto le permite actuar con un contexto completo. Uno de los ejemplos de las fuentes usa la cantidad de producto de la bandeja inserted durante una venta para ir a otra tabla y restar esa cantidad del stock. Momento. Entonces, con un trigger de update, tienes acceso simultáneo al dato antes y después. Eso significa que puedes registrar un historial de cambios perfecto. No solo que el precio cambió, sino que cambió de 100 a 120, quién lo hizo y cuándo. Eso es oro puro para la auditoría. Absolutamente. Y ahí es donde entra la distinción que hacen las fuentes entre triggers after e instead of. Determinan cuándo y cómo actúa el guardián. Esto de los triggers suena increíblemente poderoso, pero también un poco peligroso. Si tienes lógica que se ejecuta en la sombra, sin una llamada explícita, ¿no se corre el riesgo de crear un sistema impredecible y muy difícil de depurar cuando algo sale mal? Es un riesgo real. Y es una crítica muy válida. Un trigger mal diseñado puede crear cascadas de acciones que ralentizan el sistema o causan bloqueos. Por eso su uso debe ser muy meditado. Deben ser cortos, eficientes y dedicados a una sola cosa: mantener la integridad de los datos. La distinción entre after e instead of ayuda a gestionar ese poder. De acuerdo, expliquemos esa diferencia. After es el comportamiento por defecto, ¿no? Sí. Un trigger after se ejecuta, como su nombre indica, después de que la acción principal, el insert, delete, se haya completado con éxito. Es ideal para tareas de registro o auditoría. El ejemplo de las fuentes es un trigger que después de actualizar un producto, guarda la versión antigua de los datos en una tabla de historial. La acción principal ya ocurrió, el trigger solo reacciona a ella. Entiendo. After es para registrar lo que acaba de pasar. Entonces, instead of es para intervenir antes de que pase. Es más que intervenir, es para suplantar. Con instead of, la acción original es interceptada y no se ejecuta. En su lugar, se ejecuta el código del trigger. Te da un control absoluto. Hay un ejemplo muy potente en los documentos. Un trigger sobre la tabla de productos que impide modificar el código del producto, que es un campo clave. Si alguien intenta un update sobre esa columna, el trigger intercepta la operación, la bloquea, pero permite que el resto de los campos, como el precio, sí se actualicen. ¿De acuerdo? Entonces, after es para auditar y reaccionar, mientras que instead of es para validar y controlar la operación misma. Es un nivel de control muy granular. Exactamente. Te permite implementar reglas de negocio que serían imposibles de otra manera, directamente en la capa de datos. Hemos construido toda esta lógica compleja. ¿Cómo encaja esto con herramientas más tradicionales que todos conocemos, como las vistas? Las fuentes mencionan que las vistas simplifican la complejidad. Una vista es una consulta select almacenada que se presenta como una tabla. Son fantásticas para la seguridad, pueden ocultar columnas o filas a ciertos usuarios y para la simplicidad, al esconder joins complejos detrás de un nombre sencillo. Pero su definición es estática. Y ahí es donde me doy cuenta de la conexión. Una función que devuelve una tabla, como la que mencionamos antes que filtraba cursos por fecha, es básicamente una vista inteligente. Una vista a la que le puedo pasar instrucciones. Esa es una forma excelente de verlo. Combina la simplicidad de una vista con la flexibilidad de la programación. Se convierte en una vista parametrizada, muy potente. ¿Y qué hay de las subconsultas? Parecen ser el ingrediente secreto que aparece en casi todos los ejemplos. El motor que impulsa muchas de estas herramientas. Totalmente. Las subconsultas o consultas anidadas son el pilar de la recuperación de datos complejos. Si necesitas encontrar los artículos con un precio inferior al promedio, es imposible hacerlo sin una subconsulta que calcule primero ese promedio, como select ABG precio from artículos. Se usan constantemente en la cláusula where para filtrar, en having para filtrar grupos e incluso en la lista del select. Son una herramienta increíblemente versátil. Entonces,
Si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? Hemos hecho un viaje desde las consultas simples de Select hasta la construcción de lógica compleja, reglas de negocio y automatización directamente en la base de datos. Parece que el objetivo final es hacer que la base de datos sea más autónoma, más inteligente. Si lo conectamos con el panorama general, lo que se logra es la centralización de la lógica de negocio. En lugar de que cada aplicación que se conecta a la base de datos tenga que reimplementar las mismas reglas, como verificar el stock antes de confirmar una venta, esas reglas viven en un solo lugar, protegidas y garantizadas por la base de datos, ya sea con un procedimiento o un trigger. Esto asegura la consistencia y la robustez, sin importar cuántas aplicaciones accedan a esos datos. Se convierte en un guardián activo de sus propias reglas, en lugar de ser un almacén pasivo que confía en que las aplicaciones se porten bien. Exactamente. Y eso, en arquitecturas de sistemas complejos, no tiene precio. Hay un detalle en las fuentes que me parece fascinante y que abre una puerta a una reflexión final. Mencionan que un procedimiento puede llamar a otro y este a otro en una cadena de hasta 32 niveles de anidamiento. Esto plantea una pregunta importante para cualquier arquitecto de sistemas. ¿En qué punto el exceso de lógica en la base de datos se convierte en un obstáculo? Cuando una base de datos inteligente se vuelve demasiado compleja, monolítica y difícil de mantener. Y sobre todo, ¿dónde está el equilibrio ideal entre la lógica que reside en la aplicación y la que pertenece, sin duda, a la base de datos?